Muy feliz sábado. Estamos una vez más con cada uno de ustedes y estamos muy contentos de traerles bendición del cielo. Eso es así. En nuestro segmento Jesús y la verdad presente. Queremos, una vez más, queremos comenzar con una oración. Aquellos que están en sus casas, si quieren orar con nosotros, vamos a iniciar esta sección. Señor Padre eterno, en esta hora, gracias te damos una vez más por este día y esta semana, Señor, permitiendo que esta sección que vamos a presentar sea todo conforme a su voluntad. Que nuestros oyentes, Señor, y nuestros amigos y hermanos puedan escuchar su palabra, Señor, y que a través de la misma puedan aprender de ella, Señor, que puedan también llevárselos a otros que no conocen este mensaje. Por Jesús se lo pedimos. Amén. Bueno, pues vamos a aprovechar, ¿verdad?, este tiempito para decirle a cada uno de ustedes que comparte el segmento y que también le dé share. Y nos pueden conseguir en las distintas plataformas a través o con el nombre de El Final de la Verdad Presente. Eso es así. La plataforma que por algunos que no conocen viene siendo el Facebook, está también YouTube, está también BitChute, y una plataforma nueva que estamos utilizando es la Rumble. Escribe rumble.com y entra en esa plataforma y bajo el título Final de la Verdad Presente. Así que no se olviden, nuevamente les recordamos de compartir el segmento para que otros conozcan el mensaje y de darle like. Exacto. Y share. Así que la noticia para esta noche se titula Arzobispo dice que es problemático acudir a Dios como padre. Vamos a ver. Okay. El arzobispo de York, Stephen Cortell, afirmó que es problemático que las personas mencionan a Dios como Padre dentro de la popular oración Padre Nuestro. Dicha oración, según el criterio de este arzobispo, es perjudicial porque está asociada con el patriarcado y les resulta molesto a las personas que han tenido malas experiencias con sus padres. También indicó que eso podía ofender a las personas que se sienten oprimidas por estructuras patriarcales. Dijo las siguientes palabras. Sé que la palabra padre es problemática para aquellos cuya experiencia de padres terrenales ha sido destructiva y abusivas y para todos nosotros que hemos sufrido demasiado por un control opresivamente patriarcal de la vida. Esto lo dijo nuevamente el arzobispo según su opinión. Ante el comentario de Cortell, el líder conservador del grupo Anglican Mainstream, el canónigo Chris Sugden, respondió argumentando que en la Biblia Jesús mismo anima a las personas a orar usando la palabra Padre Nuestro, a dirigirse a Dios. Cristina Reese, defensora de los derechos de las mujeres para ocupar cargos de obispos, respalda la propuesta de este arzobispo e indica que ha sido una preocupación que ha perdurado entre los cristianos durante mucho tiempo. También objeta la noción de que Dios tenga un género específico y critica la idea de que los hombres representan con mayor precisión la imagen de Dios que las mujeres. En febrero de este año 2023 se dio a conocer que la Iglesia de Inglaterra consideraría la opción de emplear un lenguaje neutral al referirse a Dios tras recibir una solicitud por parte de sacerdotes. Bueno, como respuesta, la Iglesia creó una comisión encargada de abordar el tema del lenguaje sexista, reconociendo que Dios no tiene género definido y que las diversas descripciones y formas de dirigirse a Él en las Escrituras no se veían reflejadas adecuadamente en el culto. La Iglesia de Inglaterra continúa debatiendo de forma polémica el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, a comienzos de este año, el sínodo aprobó la posibilidad de que los clérigos realicen bendiciones para parejas homosexuales. Así que los que se nos están añadiendo ahora, la
disyuntiva que estamos trayendo aquí a estudiar es el asunto de que un arzobispo, ¿verdad? El mensaje que está llevando a la congregación es que hay la palabra de Padre Nuestro, ¿verdad? Refiriéndose como tal al Padre, es una palabra problemática para aquellos que han pasado una situación difícil con su Padre terrenal, ¿verdad? Sí. Y también los que se le ha hecho difícil lo que es el patriarcado dentro de todo este asunto. Así que vamos a ver, ¿verdad? La primera pregunta a analizar. ¿Por qué razón se emplea la palabra Padre? Vamos a ver. Dice aquí que Jesús nos enseña a llamar a su Padre nuestro Padre. No se avergüenza de llamarnos hermanos. Tan dispuesto y ansioso está el corazón del Salvador a recibirnos como miembros de la familia de Dios, que desde las primeras palabras que debemos emplear para acercarnos a Dios, Él expresa la seguridad de nuestra relación divina, Padre nuestro. Así que esta es la oración modelo que está en la Biblia, es el Padre Nuestro, y Jesús da hincapié de que esa es la manera correcta de nosotros, ¿verdad? Podernos, por decirlo así, encomendar o orar diciendo estas palabras. O sea que nosotros comenzamos, siempre uno comienza con Padre Nuestro que está en el cielo. Bueno, eso nos enseña la Biblia. O sea, cuando el mismo Jesús nos enseñó ese tipo de formato. Porque le preguntaron cómo uno debe orar. Y él dice, bueno, vamos a orar en esta forma. Padre Nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Y reconociendo así, que al decir Padre Nuestro, ¿verdad? Estamos sujetos a su voluntad, que lo reconocemos como nuestro Dios y que también copartícipe de lo que dice aquí, ¿verdad? Exacto. De Jesús y también hermanos en la fe de todos los hijos de Dios. Hay otra preguntita que él nos hace. ¿Qué debemos aceptar? Fíjate, ¿qué debemos aceptar? Y la comprensión del amor de Dios induce a renunciar al egoísmo. A llamar a Dios nuestro Padre, reconocemos a todos sus hijos como nuestros hermanos. Todos formamos parte del gran tejido de la humanidad. Todos somos miembros de una sola familia. En nuestras peticiones hemos de incluir a nuestros prójimos, tanto como a nosotros mismos. Nadie ora como es debido si solamente pide bendiciones para sí mismo. Una cosa que yo lo digo porque a veces nosotros en las iglesias, a veces la gente dice, alza la mano y ellos dicen, mira, ora por mí, ¿sabes? Y o sea que, yo creo que nosotros si vamos a orar, pues, o sea, y va a ser una petición, pues uno debemos orar por otra persona, ¿no? Pedir oración para otra persona, pero no para uno mismo. Yo he visto eso, ¿eh? Mira, por eso aquí en la cita dice que tenemos que renunciar a ¿qué cosa? Al egoísmo. Al egoísmo, a nosotros mismos, exacto. Yo tratando de entender al arzobispo, yo tratando de entenderlo. Ajá. Cuando tal vez él hace esta petición, porque este es el mensaje que está llevando, y está llevando un mensaje fuerte, porque a causa de esa información, ya tú sabes que la iglesia de Inglaterra hizo una reestructuración. Sí. Pues, ¿qué pasa? Que este mensaje, yo tratando de entenderlo, yo digo, wow, dos cosas. De verdad que ha impresionado su corazón, ¿verdad? Tal vez el sistema patriarcal del que él señala, o que tuvo una experiencia, o alguien conocido tuvo una experiencia bien marcada con su padre progenitor, que ha hecho darle una vuelta al asunto y que él tome esta oración como algo bien personal, que él se niegue rotundamente a no hacerlo de esa manera porque se siente identificado con una mala situación. Y ahora aquí todo esto nos hace entender de que hay que ser humilde. Exacto, porque ese es el punto que estoy llegando. Hay que tener humildad, porque cuando nosotros oramos estamos llevando a cabo una oración modelo que Jesús nos dijo. Otra cosa, para llegar al punto donde estamos, no hay que estar perdonando a nuestros enemigos, no hay que perdonar a nuestros hermanos. Bueno, pedir, nosotros tenemos que orar por nuestros hermanos y nuestros enemigos también. Pues quiere decir que a diferentes situaciones, ¿verdad? Que el ser humano puede afrontar dentro de todas esas situaciones, independientemente de las respuestas de nuestros opresores, independientemente qué estatus tenga con nosotros,
el deber de nosotros es perdonar, para sanar, para cumplir el mandato de Dios. Quiere decir que a través de ese mecanismo nosotros logramos tener paz y libertad. Y podemos entonces adorar a Dios como Él se merece. Eso es así. ¿Verdad? Otra preguntita. Ajá. Y la siguiente pregunta es otra cita. Otra cita de lo que acompañando a la pregunta que tú habías hablado, ¿verdad? Sí, claro está. Que dice, la pregunta que habías dicho era que debemos aceptar. Exacto. Pues dice así: si llamáis a Dios vuestro Padre, continuó, os reconocéis hijos suyos, para ser guiados por su sabiduría y para darles obediencia en todas las cosas. Eso incluye que si la oración modelo es dirigida a nuestro Padre aceptando que somos sus hijos, pues eso significa, ¿verdad?, que tenemos que coger esos consejos que Dios nos utiliza como consejos, ¿verdad?, importantes, valerosos, y que no importa que yo pueda traspasar en mi vida, yo perdonar y seguir adelante. Que eso no sea una excusa para yo querer modificar la palabra de Dios. Sí. ¿Verdad? Sigue la cita diciendo, para ser guiados por su sabiduría y para darles obediencia en todas las cosas, sabiendo que su amor es inmutable. Aceptaréis su plan para vuestra vida. Como hijos de Dios, consideraréis como objeto de vuestro mayor interés su honor, su carácter, su familia y su obra. Vuestro gozo consistirá en reconocer y honrar vuestra relación con vuestro Padre y con todo miembro de su familia. Os gozaréis en realizar cualquier acción, por humilde que sea, que contribuya a su gloria o al bienestar de vuestros semejantes. ¿Verdad? Así que es muy importante que nosotros entendamos que la reconciliación que nosotros le podamos dar a nuestros semejantes por amor de Dios va a traer sanidad, gozo y paz a nuestra vida. Y en conclusión, pues nos dice que oramos a Dios cuando le somos obedientes a todos los mandamientos. A todos los mandamientos. El amor a Dios se refleja en amar a nuestros semejantes. ¿Sabe? Es triste cuando este arzobispo, ¿verdad?, el mensaje que está llevando al mundo y a su congregación es que, mira, no vamos a utilizar el Padre Nuestro porque todas estas personas que el padre biológico tuvo alguna situación se van a sentir ofendidas. ¿Sabe? No podemos, ¿sabe? Tenemos que dejar lo espiritual bien definido a lo carnal. ¿Ves? Hay una clave aquí, fíjate, vivir en paz, Jocabel, vivir en paz implica perdonar. O sea, porque cuando tú te sientes, vamos a decir que tú sabes que tú ofendiste a una persona y todavía tú estás reteniendo eso, tú no lo puedes vivir en paz. O sea, eso te trabaja en tu mente, te trabaja, vamos a decir, hablando, pues, te quita el sueño, te roba la paz. Tú no tienes paz ninguna. Y no estamos haciendo la voluntad de Dios. Esa es otra, sí. Al entender que vivimos en un mundo de pecado, sabemos que el mundo no es perfecto, que va a traer situaciones bien complicadas y esto va a ser hasta que Jesús venga. Y nosotros, conocedores de la verdad, tenemos que no tan solo entender la teoría, es llevarlo a la práctica. Sí. El mundo va a conocer a Jesús por sus hijos, por el carácter. Eso es así. Reconciliarnos con Dios siguiendo sus preceptos y no seamos piedra, Jocabel, de tropiezo para nuestras propias almas. Los que nos ven, nosotros aquí desconocemos si, ¿verdad?, qué relación tal vez cada uno de ustedes pudo haber tenido, ¿verdad?, una situación relacionada a lo que pasó con el arzobispo. Pero lo que queremos decirle y lo que queremos expresarle es que hay salvación en Jesús. Dios quiere, ¿verdad?, que nosotros seamos una familia unida, que nosotros perdonemos para que así también Dios nos perdone. Exacto. Y que podamos, ¿verdad?, entender que Satanás quiere bloquear nuestra mente, traer problemas, traer ansiedades y traer depresiones y enfermedades y demás. Y todas esas cosas Dios nos libera, pero tenemos que entregarnos a través de su Espíritu y Él nos va a trabajar con nosotros. Eso. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, a nosotros poder
traspasar cualquier situación que cada uno de nosotros esté pasando. Eso es así. Así que hasta la próxima. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llega tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me quedan dos, y si llego a articularla, tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puedo hacerlas solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llega tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara
Buenas noches a todos los que nos están sintonizando. Vamos a comenzar pidiéndole a nuestro Dios, ¿verdad?, que dirija este estudio que vamos a hacer de la palabra del Dios. Así que ahí donde estén, vamos a inclinar. Amante Padre que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por tu infinito amor, por tu misericordia. En estos momentos te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo dirija este estudio, Señor, y que podamos ser aceptos a ti, que podamos abrir nuestro corazón, Señor, y que tú nos puedas dar la sabiduría del cielo para entender este mensaje, para vivirlo y también compartirlo. Gracias, Señor, porque tú nos escuchas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El tema que en esta noche se va a discutir se titula ¿Existirán otras formas de vida? Ese fue el tema, ¿verdad?, que seleccioné para este tipo de tema. Y me gustaría que comenzáramos el mismo buscando nuestras Biblias en Levíticos 20 y vamos a estar estudiando los versículos del 1 hasta el 8. Así que si tienen, ¿verdad?, la oportunidad de buscarlo en sus Biblias, sería muy provechoso. Levíticos 20, del 1 al versículo 8. Y cuando nosotros estamos leyendo estos pasajes, lo que vamos ahora a discutir es sobre las penas que podría recibir el pueblo de Israel si cometían ciertos actos de inmoralidad. Así que vamos a ver qué tipos, ¿verdad?, o qué acción llevaba para que se encontrara como un acto de inmoralidad. Leyendo el primer versículo de Levíticos 20, dice así: Habló Jehová a Moisés diciendo, versículo 2, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Cuando analizamos este texto, vemos, ¿verdad?, que no solamente incluía el varón del pueblo de Israel, sino cualquier extranjero que estuviera viviendo entre ellos. Y algo muy específico, ¿verdad?, que era bien notorio, que si alguien, ¿verdad?, ofrecía a los hijos a Moloc, que más adelante les voy a explicar quién era Moloc, pues le tocaba ver al pueblo apedrear. Entonces, para entender mejor este mensaje, habría entonces que definir o buscar información sobre entonces quién era Moloc. Dice en la historia que era un dios pagano que los fenicios, que era un grupo que vivía en Canaán, le ofrecían sacrificios al pasar a los niños a través del fuego. ¿Cómo se representaba a Moloc? Se dice, ¿verdad?, que era una estatua metálica bastante grande. Era un hombre, pero con la cabeza de toro. Cuando las familias sacrificaban a sus primogénitos, creían que Moloc aseguraría prosperidad financiera para la familia y también para los futuros hijos. Es por ese detalle que antes de que los israelitas hubieran entrado a Canaán, Dios le había advertido de que no participaran en la adoración a Moloc. Y eso lo podemos ver cuando estudiamos un poquito más adelante en la Biblia, en Levíticos 18, versículo 21. Volviendo a los textos que estamos estudiando con este tema, que vuelvo y lo repito, el tema que elegí para esta noche estudiar se titula ¿Existirá otra forma de vida? Volvemos nuevamente a Levíticos 23. Dice así: Y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. ¿Esto quién se lo dijo? Entonces lo dijo Jehová a Moisés. Acordémonos, ¿verdad?, de lo que decía el versículo 1. Quiere decir que los que estaban llevando a cabo tal acción estaban profanando el nombre de Jehová. ¿Qué consecuencia podría traer entonces tal sacrificio? Nuevamente, la palabra clave del versículo que acabamos de leer lo dice bien claro. Tal acción contaminaba el nombre de Dios. Y eso lo podemos ver, ¿verdad?, en lo que ya le hablé ahorita, Levíticos 18, 21. Cuando las personas decidían hacer este acto, no solamente estaban manchando la imagen de Dios,
sino que estaban dando falso testimonio. Estaban comunicándole al mundo, me refiero a aquellos de los israelitas que practicaban, hacían esta acción, estaban dándole un falso testimonio a las demás naciones con un carácter, ¿verdad? Definiendo un carácter que no era el carácter de nuestro Dios. Otra pregunta entonces para seguir, ¿verdad?, entrándonos en este tema. La pregunta es, ¿acaso el pueblo contaba con desconocimiento? ¿Sería algo nuevo para ellos? Tal vez ellos anteriormente no habían estado relacionados con dioses paganos y esto era algo nuevo para ellos y se contaminaron. Pues quiero decirles que no era algo nuevo para ellos. Le voy a recordar la situación que se había vivido años anteriores, bastantes, cientos de años anteriores, con la historia de Abraham. Vemos que en esa historia Dios ordenó que Isaac se salvara al proveerle un carnero. Esta historia la podemos encontrar en Génesis 22:3. Así, de esa manera, no sé si se acuerdan bien de esa historia, Dios le pidió a Abraham, ¿verdad?, sacrificio de su hijo. Cuando llegó el momento de la prueba, Dios le provee de un carnero. Esa acción hizo que Dios se distinguiera de los dioses paganos al aborrecer el sacrificio humano. Quiere decir que desde aquel entonces hasta este momento, ¿verdad?, que Dios le habla y le da una serie de mandamientos, estatutos a Moisés para que se lo dijera al pueblo. Hasta ese momento él seguía, ¿verdad?, llamando y diciéndole repetidas veces al pueblo que no podían adorar a otros dioses paganos y que tenían que destruir los ídolos. Vamos a ver entonces que cuando seguimos aquí en el estudio de lo que es Levítico 20, comentando cuáles eran estos actos de inmoralidad, vamos a leer lo que dice entonces Levítico 20, el versículo 6. Y dice así: y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Nuevamente vemos que no era un acto inmoral, ¿verdad?, que deshonraba a Dios. No tan solo era ofrecer los hijos a Moloch, un dios pagano, sino también estaba envuelto con un acto inmoral, abominable, que Dios no aceptaba, el que se consultara a encantadores y también a los adivinos. Eso significa que tenemos que definir a qué se refiere cuando se está hablando de encantador o de personas adivinas. Y lo vamos a hacer buscando dos citas. Primero, Patriarcas y Profetas, página 672, y también vamos a comentar lo que dice Isaías 8:19. Y les leo la siguiente cita. Dice: casi todas las formas de la hechicería y brujerías antiguas se fundaban en la creencia de que es posible comunicarse con los muertos. Los que practicaban las artes de la necromancia, que les voy a explicar ahora lo que es, aseveraban tener relaciones con los espíritus de los difuntos y obtener de ellos un conocimiento de los acontecimientos futuros. A esta costumbre de consultar a los muertos se alude en la profecía de Isaías. Si os dicen: preguntad a los encantadores y a los adivinos, ¿qué susurran hablando? Responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Así que aquí en esta cita, también comentando lo que dice Isaías, vemos claramente que encantadores y adivinos es una práctica, ¿verdad?, donde se quería saber estas acciones o los hechos que iban a pasar en un futuro, pero a través de lo que era la consulta a los muertos. Las personas piensan que se comunican con seres amados y personas que han fallecido. ¿Por qué? Porque ahora mismo cuando tú logras entablar conversaciones con personas que hacen tales prácticas, ellos piensan y te dicen: no, yo me estoy comunicando con un familiar mío, yo me estoy comunicando, esta persona me pidió que yo, ¿verdad?, llamara a fulano o a fulano, personas que han fallecido. Pero
Estas personas creen, nuevamente digo, creen que se están comunicando con estos seres amados. Quiere decir que ellos están desconociendo la mentira que están viviendo. ¿Y de qué mentira están? Hay que retomar entonces lo que pasó en un principio. Vamos a buscar entonces en nuestras Biblias, en Génesis 3, versículo 4, para que podamos entender que en el momento actual de la historia que estamos viviendo, rodeados por todos lados de lo que es el espiritismo, tenemos que entender entonces de dónde se origina. Así que cuando vamos a Génesis 3, 4, vemos la historia que ocurre en el jardín del Edén, cuando Dios le da unas especificaciones, ¿verdad?, a Adán y a Eva, y el desenlace llegó al punto que les voy a leer. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y todo parte de esa mentira, de que la serpiente le dijo a la mujer que no moriréis. Número 1. Tenemos que tener bien claro que Satanás es el padre de la mentira. Y esto que ocurrió en el Edén es un ejemplo de todas las mentiras que por ahí en adelante se pueden desatar. Conocemos por su palabra que la paga del pecado es muerte. El enemigo dice que no iba a morir, pero vemos a través de la historia que las personas pasan una vida, después de cierto tiempo, mueren, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Ezequiel 18:4. Vamos a buscar en nuestra Biblia Ezequiel 18:4, los que quieran, ¿verdad?, seguirme, los que no, se les va a proveer el versículo para que entonces lo puedan leer bien. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que peque, esa morirá. Claramente lo dice en su palabra. La paga del pecado es muerte. Las personas, todas han pecado. Así que lo que nos queda, o el resultado, ¿verdad?, de esta vida, es que, en conclusión, tenemos que morir. Entonces, es bien interesante cuando muchas personas, ¿verdad?, yo no sé si ustedes lo han logrado escuchar, que hay vida después de la muerte, de alguna manera o de otra manera. Y yo quiero explicarlas ambos en esta noche. Por ejemplo, el versículo que acabamos de leer dice una palabra muy interesante, que es que dice aquí, y vuelvo a repetir lo último, el alma que peque, esa morirá. Ahora bien, me gustaría definir, ¿verdad?, la esencia de lo que es la palabra alma, para entender entonces mejor el desenlace de lo que yo quiero explicarles a ustedes. En Génesis 2:7 dice así, entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Quiere decir que en este texto bíblico me está dando la ecuación que yo necesito para entender lo que es que, ¿verdad?, como dice el versículo anterior que le acabo de leer, el alma que peque, esa morirá. ¿A qué se refiere eso? Pues mira, ahora mismo en Génesis 2:7 me está hablando de que polvo de la tierra, más soplo, ¿verdad?, en la nariz que hizo nuestro creador, hizo ¿qué cosa? Un alma viviente. Quiere decir que cuerpo más espíritu de vida es un ser viviente. ¿Qué pasa cuando uno de los dos factores no está presente? Y eso se lo quiero contestar con la misma Biblia. Vamos a ver. Otra pregunta que también me gustaría añadir a la que acabo de hacer es, ¿acaso continúa el alma en alguna parte? ¿Se irá a algún sitio en específico? ¿Se transformará de otra manera? Vamos a ver entonces qué nos puede decir la Santa Palabra de Dios. Y esta vez vamos a ir a Eclesiastés 12:7. Vuelvo y repito, Eclesiastés 12:7, para poder entonces contestar qué ocurre cuando muere el hombre. Dice aquí, antes de que el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios,
que lo dio. Eso es lo que ocurre cuando muere el hombre. Acuérdense que ya yo le dije que había una fórmula. Yo le dije que cuerpo, refiriéndose al polvo de la tierra, más el espíritu de vida, que es el soplo, eso hacía un ser viviente, un alma viviente, como dicen en otras Biblias, ¿verdad? Pues esa ecuación es la que hace que este ser humano consciente, que tenga razón y que esté presente en la existencia. Si el cuerpo, el aliento de vida no está, no se puede llegar a lo que es el ser viviente o el alma viviente. Así que contestando la pregunta anterior que dije, ¿qué ocurre cuando el hombre muere? ¿Acaso continúa el alma en alguna parte? Pues la respuesta, viéndola en su palabra, es no. ¿Okay? Vemos que sin los dos componentes que acabo de explicar, no hay existencia. Y tengo 2 versículos más que pueden apoyar a lo que dice Eclesiastés 12:7. El otro versículo lo encontramos en Salmo 146, versículo 4. Y les leo así. Pues sale su aliento, refiriéndose al espíritu de vida, al soplo, y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Yo digo, wow, en este texto bíblico es un ejemplo más, ¿verdad? Una evidencia más que nosotros no hay segundas oportunidades. Entonces el concepto de la inmortalidad del alma, ¿dónde queda? El concepto de la reencarnación, ¿dónde queda? Porque aquí en su palabra claramente dice que en ese mismo día perecen sus pensamientos. Así que no hay oportunidad, ¿verdad? No hay chance para tener esas segundas, ¿verdad? Esos segundos intentos. Vamos a ver otro versículo más que se encuentra en Eclesiastés 9, 5 al 7, siguiendo la misma línea. Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos, ¿qué cosa? Nada saben, ni tienen más recompensa. Su memoria cae en el olvido. También perece su amor, su odio, su envidia, y ya nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del ¿qué? Debajo del sol. Así que, 3 puntos importantes. Te dice que cuando tú mueres, nada sabes, no hay conciencia, no hay raciocinio. La memoria cae. Dice que nunca más tendrás parte de todo lo que se hace debajo del sol. Estos versículos que yo les acabo de mencionar en su santa palabra desenmascara el pensamiento de lo que es la inmortalidad del alma y también de lo que es la reencarnación. Ambos conceptos quedan abolidos porque su palabra es clara. Es interesante entonces cuestionarse. Entonces, cuando estas personas están practicando, ¿verdad? Lo que es llevando a cabo lo que es el espiritismo, ellos invocando, ¿verdad? Personas desfallecidas, ¿a qué personas o a qué espíritus están entonces invocando? Esa pregunta es muy interesante. ¿Qué espíritu están invocando estas personas cuando están llevando lo que es el acto, ¿verdad? Espiritista, que es la invocación de los muertos? Pues le digo aquí que no son otra cosa que ángeles caídos, porque su palabra no se contradice. Claramente está diciendo que cuando, ¿verdad? El aliento de vida sube Dios que lo dio, el cuerpo, ¿verdad? Se desintegra, vuelve a la tierra, ya no hay alma viviente. O sea, el ser humano no es razonable, no siente, no padece, no hay pensamiento alguno. Así que tienen que entender que entonces a quien se está invocando es a los ángeles caídos. ¿Por qué es tan importante que las personas crean en lo que es la reencarnación o lo que es la inmortalidad del alma? Ambos son conceptos, ¿verdad? Espiritismo. Quiero recalcarle nuevamente que nosotros estamos hablando del padre de la mentira. Ya vimos cómo se desencadenó al principio, en lo que fue en el jardín de Edén, hasta nuestros días. Todavía seguimos, ¿verdad? En lo que es el desenlace de estas mentiras que se han esparcido por todo el mundo. Para presentar el gran engaño de Satanás tenemos que tener, ¿verdad?, bien claro
que algunas personas piensan, y me refiero, ¿verdad?, a lo que es la inmortalidad del alma. La idea de que, ¿verdad?, y esto lo hacen algunas religiones cristianas, tienen este pensamiento y ahorita se lo voy a demostrar, que si hiciste las formas correctas, según las obras que hiciste en esta vida, pues vas directo al cielo. Si no, al infierno, si no te quedas vagando en un tipo de limbo. La otra idea es aquellas religiones, ¿verdad? Lo que son el hinduismo, lo que son el budismo, la nueva era, el ocultismo. Todas estas personas creen en la reencarnación del alma, que es que ¿verdad? La forma física del cuerpo cambia a una forma diferente de biología. Y todas esas prácticas, todos esos pensamientos, todas esas creencias tiran a lo mismo, a lo que es el espiritismo. ¿Y por qué tenemos que desenmascarar al enemigo? Porque esta es una herramienta que él está utilizando en estos últimos días. Y les voy a explicar de qué manera más adelante, de qué manera él se va a presentar a las personas. Porque como él no tiene en su palabra, él no tiene fundamento alguno, ¿verdad?, para derrocar esa grande mentira, pues entonces él lo que va a hacer es buscar otra manera, otra vía, para que el ser humano entonces le crea de esa manera. Y eso hay que desenmascararlo. Miren, primeramente, ¿cómo desenmascaramos este gran engaño de Satanás? Pues mira, él quiere que las personas piensen, ¿verdad?, que tienen segundas oportunidades, ya sea en lo de, ¿verdad?, el pensamiento que les acabo de explicar, ya sea en la creencia de la reencarnación o en la otra creencia de la inmortalidad del alma. Porque al no morir, suceden muchas cosas. Número 1, las personas no tienen que esforzarse en esta vida, ya que tienen otras segundas oportunidades. Eso va a hacer que se desprecie el sacrificio de Cristo al intentar ganar la salvación por sus propios méritos. ¿Qué quiero decir? Que como ya las personas saben, ¿verdad?, que tienen estas segundas oportunidades, ellos no tienen, como te digo, que ser obedientes, que seguir los mandamientos, ¿verdad?, que llevar una vida de voluntad sometida. De esa manera, ellos les queda bien claro que, ya sea, ¿verdad?, que les expliqué ahorita que algunas religiones piensan que están, ¿verdad?, si lo hicieron bien van para el cielo, si no, en el limbo, después en el infierno. En lo que es esa creencia, en algún momento dado, el ser humano piensa que al hacerlo bien, a retractarse en esta segunda oportunidad, pues puede llegar a que si lo hace bien, tener la oportunidad de irse para el cielo. Y hay que entender que no existen segundas oportunidades, que tú por tu voluntad, por tus obras, tú no te salvas. La salvación, nosotros podemos tener, ¿verdad?, ese privilegio, esa bendición, pero nos salvamos por la gracia que Dios nos da. Nuestras obras no tienen nada que ver, o sea, jamás y nunca nuestras obras van a hacer que por esas acciones nosotros, ¿verdad?, nos ganemos la salvación, porque de esa manera no funciona. No habría, ¿sabes? No hay manera de nosotros emparejarnos con el sacrificio que hizo Jesús. Nosotros somos salvos por gracia y tenemos que vivir vidas agradecidas al sacrificio que se realizó. Volviendo al tema, ¿por qué Satanás quiere que la gente piense y apoye la inmortalidad del alma? Porque siendo así, ya no hay necesidad de arrepentirse. Como tengo otras oportunidades, yo puedo vivir esta vida, ¿verdad?, relajada, porque como tengo otras oportunidades, pues después por mis obras puedo, ¿verdad?, ser salvo. Y no hay necesidad. Y todo esto es un gran engaño. Las personas que piensen así, que crean esto, ¿dónde quedarán? Porque de alguna manera u otra están excluyendo lo que Dios hizo por cada uno de ellos. Y eso es lo que Satanás quiere, ¿verdad?, que el ser humano crea. Puedo tener oportunidades que necesito sin necesitar un salvador. Esta es la idea. Acuérdense que Satanás tiene una lucha persistente. ¿Sabe? A todas estas, él es el padre de la mentira, él es el engañador y él quiere, ¿verdad?, que el mundo, acuérdense que es un ser egoísta, lo adore a él y él poderse salirse con la suya. Acuérdense que en
muchos miles de años atrás, él señalaba a Dios como que su reino era injusto, que su ley también. Así que todo este desenlace de la historia nos lleva a desarrollar una cadena de pensamiento para que el ser humano se vea sometido, para que el ser humano no confíe en Dios, no conozca su realidad, la base el fundamento de su reino. Quiere decir que la idea es excluir a Dios como Dios justo, como Dios amante y como Dios salvador. Mira, menospreciar a través de esta idea, de esta creencia de mortalidad del alma, nosotros estamos menospreciando el sacrificio que hizo Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. Debe quedar claro que el espíritu que están invocando estas personas son los ángeles caídos, no personas fallecidas. Y eso lo pueden encontrar también en Salmos 115, 17. Ahora bien, ya yo les expliqué un poquito del mandato que Jehová le dio a Moisés, y fue claro que era un acto inmoral, abominable, entregarle lo que es, quemarle, hacer sacrificios a Moloch, lo que también contribuía al hecho de incitar a adivinos. Y yo quiero traer estas situaciones a lo que pasa hoy día. ¿Y qué pasa hoy día? Pues mira, ¿dónde podemos encontrar el espiritismo? El espiritismo lo podemos encontrar en películas, series, juegos, libros, programas y las religiones. Y tal vez usted me dirá, pero ¿cómo es posible que las religiones, tal vez budismo, el hinduismo, pero religiones cristianas, religiones protestantes? Pues sí, le voy a mencionar rapidito a 4 religiones y sus creencias. Número 1, el catolicismo. Y esto, ¿verdad? Creo que por aquí está lo que voy a leer. Dice: entre todos los privilegios de la aventurada Virgen, hay uno que siempre llama la atención de los teólogos, que ella ha sido constituida medianera entre Dios y los hombres, porque es la más cercana a Cristo. Es también verdad que los santos que han vencido pueden interceder por nosotros más eficazmente porque están más cerca de Dios. Pero yo digo, esto lo dice la Iglesia Católica, pero no en su palabra dice que los muertos nada saben, que nuestra memoria queda en el olvido el mismo día que morimos. Entonces, como dice aquí la cita, ¿quién entonces está intercediendo, verdad? Por, como dice aquí, esos santos, ¿quiénes son los que están intercediendo por su pueblo? Vamos a ver entonces qué dice la Iglesia Metodista. Dice: la Iglesia Metodista Unida afirma en su confesión de fe: creemos que la muerte no es el fin, sino el comienzo de la vida eterna con Dios. La muerte nos lleva a la presencia de Dios, donde las almas de los justos se unen a los santos en luz perpetua. Y yo nuevamente digo, pero en el Apocalipsis nos dice, ¿verdad? Ya tenemos claro que cuando uno muere, no hay conciencia, los muertos nada saben. ¿Cuándo pasa esto? Que los justos se unen a los santos en luz perpetua. En Apocalipsis dice que cuando Jesús venga a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Es en ese entonces que van a tener la oportunidad de estar allá, no es ahora. Ahora no tenemos la oportunidad. Mírenlo, la creencia de la Iglesia Bautista. Dice: la Convención Bautista del Sur, en su declaración de fe bautista de 1963, afirma: creemos que el alma es inmortal, que sobrevive a la muerte física del cuerpo y que se presenta inmediatamente ante Dios. Vemos lo mismo, estamos en lo mismo. La palabra de Dios presenta bien claro que el alma es mortal, porque el alma es la unión entre lo que es, ¿verdad?, el cuerpo y el aliento de vida. Vamos a ver qué piensan entonces los presbiterianos. En su confesión de fe, la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos declara que la muerte no es el final de la vida, sino el final de la muerte. La vida continúa más allá de la muerte.
las almas de los creyentes son llevadas inmediatamente a Cristo después de la muerte y su cuerpo descansa en paz hasta el día de resurrección. Cada una de estas religiones, ¿verdad?, en sus puntos de fe, apuntan a lo mismo, a la invocación, ¿verdad?, de estos santos que pueden comunicarse con los familiares, ¿verdad?, o con las personas aquí en la tierra. Pero en su palabra ha sido bien claro, en la palabra del Señor te dice que los muertos nada saben. En cada una de ellas vemos cómo Satanás quiere mantenernos engañados para que perezcamos, para que no se conozca la verdad. Entonces le hago una pregunta. La pregunta es, ¿cómo nos engañará a través de esta creencia? Porque es que el enemigo enfáticamente quiere que nosotros entendamos, apoyemos la idea de que tenemos una oportunidad después que uno muere. Vamos a ver qué nos dice Mateo 24:24. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera, ¿qué cosa? De tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Nos está advirtiendo claramente la palabra de Dios de que, ojo, cuidado, van a pasar cosas, ¿verdad? Van a presentarse unas verdades mezcladas con mentiras, van a utilizar diferentes medios para engañar a las personas. Pero yo les quiero decir que una de esas, cuando nosotros estudiamos, ¿verdad?, la palabra del Señor, el Espíritu de Profecía, entendemos que puede aparecer la oportunidad de que el enemigo se nos aparezca, porque lo va a hacer como alguno de nuestros familiares, tal vez diciendo, ¿verdad?, en forma de algún tipo de apóstol, discípulo, que tenemos que adorar el día domingo. ¿Qué vehículo va a utilizar? Dice que de la manera en que va a sorprender el mundo va a ser de forma increíble. Y es ahora, en estos momentos, que nosotros tenemos que tener bien claro qué herramientas él puede utilizar, y es a través de lo que es la inmortalidad del alma. Quiere decir que no nos podemos dormir y que tenemos que utilizar, ¿verdad?, estos prodigios que tal vez él va a utilizar para nosotros entender bien claro cuáles son los fundamentos de nuestra creencia. Hay una cita que quiero leerles que se encuentra en el Conflicto de los Siglos y dice así: poco a poco Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción. ¿Y cuál es? El desarrollo del espiritismo. Hasta ahora no ha logrado realizar completamente sus designios, pero lo conseguirá en el poco tiempo que nos separa del fin. El profeta dice: y vi 3 espíritus inmundos como ranas, son espíritus de demonios que obran prodigios, los cuales salen a los reyes de todo el mundo habitado a juntarlos para la guerra del gran día del Dios Todopoderoso. Todos, menos los que estén protegidos por el poder de Dios y la fe en su palabra, se verán envueltos en este engaño. Ojo con lo que dice la cita. Los hombres se están dejando adormecer en una seguridad fatal y solo despertarán cuando la ira de Dios se derrame sobre esta tierra. ¿Acaso les digo nuevamente? Aquí se está hablando la cita está hablando sobre unos prodigios. Vuelvo y les digo, Satanás va a utilizar todas las herramientas posibles para hacerle creer a la gente, mira, eso que dice la palabra de Dios, ya eso caducó y la verdad es esto. Va a utilizar lo que tengan que utilizar para engañar a la gente. Y en estos momentos que nosotros tenemos que fundamentar con su palabra en qué estamos creyendo. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Acaso habrá alguna esperanza? Porque cuando vemos en los medios, todo tiene que ver con... Hay tantas cosas relacionadas con el espiritismo. Y yo le digo, ¿sabe? Y me alerta, yo como mamá, un llamado a los padres. ¿Qué le estamos permitiendo que nuestros hijos vean? ¿Acaso lo estamos recompensando otra vez con mundos mágicos? Porque a veces apoyamos ciertas ideas o apoyamos ciertos entretenimientos, pero no vemos el trasfondo de ellos. Vamos a ver entonces el último versículo que nos queda para discutir en Levíticos 27-8 y dice así: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y guardar mis estatutos y ponerlos por obra, yo Jehová,
que os santifico. En conclusión, el llamado que se hace a través de este estudio es que tenemos que ser testimonio al universo de que Dios puede transformar nuestra vida a través de su gracia. El sacrificio que Él hizo en la cruz es un sacrificio que hizo por gracia. Los verdaderos hijos de Dios van a aborrecer obras del mal. Dios nos dio el ejemplo de cómo llevar vidas santificadas. Quiere decir que tenemos que estar agradeciéndole a Dios lo que ha hecho por nosotros, con fe viva y de todo corazón. Quiere decir que nuestra entrega hacia Dios es una entrega total. Y en conclusión, a la pregunta que será como se titulaba este tema: ¿existirá otra forma de vida? ¿Acaso existirá otra forma de vida? Pues yo le digo que la única forma que existe de vida es la que los redimidos van a tener allá con Jesús, ¿verdad? En el cielo. Y que la preparación para llegar allá es ahora. En nosotros entender que nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. Que cualquier idea que apoye el espiritismo tiene que quedar fuera de nuestros hogares. Que es una herramienta que Satanás va a utilizar para decirle a la gente: mira, adoren en este falso día, hagan esto, dejen de creer en esto. Lo va a hacer. Ya en espíritu de profecía, en su palabra, no lo dice. Así que abramos nuestros ojos y estemos pendientes velando de qué información le estamos permitiendo a nuestra familia, a nuestros hijos, que llenen las habilidades del alma. Que en esta noche cada uno de nosotros les quede bien claro que cuando uno muere, lo que nos espera es la final trompeta. Que una vez que aceptemos a Dios, estemos esperando que Él nos llame para reunirnos, ¿verdad?, con los que quedaron en pie para verle en gloria en las nubes de los cielos. Así que vamos a orar para concluir en esta noche este tema y para que Dios nos ayude a seguir estudiando su palabra y a estar advertidos en todos los prodigios, sofismas, ideas extrañas y fuego extraño que Satanás quiere inducir de alguna forma u otra en nuestros hogares. Así que ahí en donde estés, vamos a inclinar el rostro. Amante Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque aún, Señor, todavía tenemos oportunidad para nosotros entregarnos completamente a ti. Ayúdanos a estar despiertos, Señor, ante tantos engaños que Satanás quiere traerles, Señor, al pueblo de Dios. Que estemos, Señor, velando y que estemos dispuestos, Señor, a invertir nuestro tiempo en cosas que nos hagan estar más cerca de ti. Que podamos entender, Señor, que en los últimos días, Señor, que estamos viviendo, lo que nos queda, Señor, es la bienaventuranza de que tú nos llames, Señor, que podamos encontrarnos contigo en la Canaán celestial. Cuida a cada persona que está en este momento escuchando, Señor, este tema, Señor, y que tu palabra, Señor, y tu mensaje pueda ser compartido a todas las personas. Guíanos siempre. Nos quedamos, Señor, con tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.